compartir en esta mañana la palabra de Dios juntos. Escucha bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Venimos recorriendo las iglesias del Apocalipsis, ¿no? ¿Es así? Muy bien. Y llevamos ya vistas, estudiadas, consideradas. En la palabra de Dios, ¿cuántas? A ver si alguno se acuerda. 1, 2, 3, 4. 7. Son 7 en total. Muy bien, faltan 2, incluyendo la de hoy. Así que ya vimos cuántas. Sí. Bien, la cuenta. Vimos 5 hasta ahora, 5 iglesias. Ustedes saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escuchaba siempre en mi vida la historia de las iglesias, las cartas del Apocalipsis, yo trataba de encuadrarme en alguna, ¿vieron? Entonces a ustedes les pasa, decir, bueno, nos parecemos más a la de Éfeso, o nos parecemos más a la de Esmirna, o Filadelfia, o Tiatira, ¿no? Entonces uno trata de encuadrar, pensar en uno y establecer la iglesia, ¿cuál encaja? Bueno, sin embargo, hay remanentes, hay grupos que aún nos podemos sentir identificados dentro de cada una de las iglesias. ¿Se entiende? Hay grupos de personas aquí, seguramente, que nos vamos a sentir identificados con el mensaje de hoy, tal vez todos. Muchos van a lamentar no haber venido. Les voy a decir por qué. Porque hoy vamos a ver una iglesia que no tiene reproche. No tiene. ¿Vieron? Si la madre le dijera a los hijos, por ejemplo, a ver, hoy no te voy a decir, no te voy a retar por nada. ¿Podría hacer eso? ¿Qué les parece? Sí. ¿Se imaginan? Estaría bueno hacer un día en el que los papás no tengamos que decirle nada a los hijos. Decir, hoy no te voy a retar por nada, te voy a felicitar por todo. Qué bueno, ¿no? O si las esposas a los esposos. O al revés. Hoy no te voy a decir nada, solo te voy a elogiar. Qué bueno, ¿no? O las personas grandes, que a veces no saben, ¿no? Compartimos mucho con mamá. Y a veces las personas adultas, como las hermanas aquí, los hermanos, están preguntándose mucho todo el tiempo. ¿Qué tendrá el Señor todavía de ellos? Porque todavía están en la tierra, ¿no? Y todavía tendrá algo el Señor de mí, sí, no, habrá algo que cambiar. Bueno, si el Señor les dijera, hoy no hay nada para cambiarlo. Qué lindo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Podemos llegar a creer eso? Un poco difícil de creer eso, ¿eh? Vieron que cuando hasta Job le pasó, cuando tuvo la prueba, los amigos se acercaron y ¿qué dijeron? Algo habrás hecho. ¿Alguna cosita? ¿No? Y hasta nosotros mismos se nos hace difícil creernos, no, seamos sinceros. Si el Señor se acercara a nosotros y diga, Fer, no tengo nada para reprocharte. Señor, ¿estás seguro que me está diciendo? Cada uno de nuestros nombres. Hoy no tengo nada para decirte que está mal. Así que de eso se trata la iglesia del día de hoy. Esperamos que nos sea de gran bendición. Ustedes saben que cuando uno piensa en alentar a alguien que sufre, ¿le ha pasado alguna vez a alguno tener que alentar a alguien que sufre? A ver, voy a ver si levanta la mano. Muy bien. Bien, ¿cuánto nos ha pasado, eh? Difíciles, ¿no? ¿Qué decimos? Difícil. ¿O qué hacemos? No es fácil alentar a alguien que sufre. Y no es fácil alentar, gracias, no es fácil alentar a alguien que está haciendo las cosas bien y que sufre. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos? Bueno, el cuadro de hoy tiene que ver con esto. El Señor se presenta en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, vamos a ir juntos, por favor, a acercarse a un grupo, a una iglesia que sufre. Y vamos a ver algunas cosas allí, cómo Él trata con ellos. ¿Les parece? ¿Sí? Apocalipsis 3, versículo 7.
Les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer este primer versículo, el versículo 7. Dice, podemos leerlo juntos también, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. ¡Qué autoridad! Ya vamos a regresar al versículo. Ustedes saben que Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, se fundó en el siglo II a.C. Cerca del año 100 y pico antes de Cristo, había dos hermanos y que tenían un afecto muy especial. Y entonces el rey le puso el nombre a la ciudad pensando en el afecto que tenía por su hermano Atlas. Era del imperio griego. Y le puso, pensando en Filadelfo, que quiere decir amigo entre hermanos, le puso a esta ciudad Filadelfia. Entre estos dos hermanos. Cerca del año 17 después de Cristo, esta ciudad sufrió un terremoto porque era una zona sísmica y fue destruida. Y tuvieron que irse en tiendas de campaña hacia afuera de la ciudad. Y entonces el emperador ayudó a reconstruir esta ciudad. Y entonces, en honor al emperador, la rebautizaron Neo Cesarea. ¿Sí? Pero pasó el tiempo, medio siglo más tarde, y en honor a otro emperador, le pusieron Flavia. Quiere decir que esta ciudad cambió de nombre 3 veces. Y si uno recorre la historia y piensa cuándo empezó la iglesia en esta ciudad de Filadelfia, juntos podemos hacer memoria y acordarnos del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan los viajes misioneros del apóstol Pablo? ¿Está bien? Repasamos, fueron 3. ¿Sí? En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, en el capítulo 19 de Hechos, predicó, dice, a toda Asia, judíos y griegos. Y esta ciudad se hallaba en esa región. Quiere decir que ahí es el comienzo de esta iglesia. Pero años más tarde, el mismo Señor escribe esta carta a esta iglesia. Y vamos a entrar en las características. Y vamos a entrar en cómo quiere tratar a este pueblo que está sufriendo. ¿Parece? En primer lugar, cómo tratar a un pueblo que sufre, a una iglesia que sufre. Lo primero que dice el versículo 7, que leímos recién, serían las características del Señor, ¿verdad? A ver, revisemos juntos, ¿cuáles son? Esto dice Él, santo, bien. Él, ¿qué más? Verdadero, bien. Él, que tiene las llaves de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, pensemos en algo. Pongamos ahí un poquito el dedo. Ustedes saben que esta no es la única presentación que el Señor hace a la iglesia. Porque si damos vuelta a la página, capítulo 1, versículo 11, cuando Juan recibe esta revelación, dice, escuchó una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia, las nombra, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando empieza el libro, le dice, esto que te voy a dictar, le dice a Juan, es para las 7 iglesias. Y describe su persona. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El primer aspecto para acercarse a una persona o a una iglesia que sufre es describir su persona. Cuando pasamos por tribulaciones y aflicciones, Dios nos empieza a revelar su persona. Nos habla de sí mismo. Y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, una ropa larga, sacerdotal,
ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este cinto de oro no era el que se usaba para trabajar, como el de Pedro, que pescaba y se ceñía en sentido así horizontal. Era un cinto de oro ceñido entre el pecho así. Y eso significaba realeza. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Y esto tiene que ver con la eternidad. Una persona pura en el juicio, en la sabiduría, pero también en la eternidad. Dice, sus ojos como llama flameante, sería ahí. Y quiere decir que él ve con claridad. Puede observar hasta lo más profundo, lo que nadie ve. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, a un bronce ardiendo, refulgente como en un horno, y eso nos habla de el poder y la justicia que él iba a tener para pisotear a sus enemigos. En todo el libro de Apocalipsis se ve cómo él trata con sus enemigos, va a tratar en el futuro. Pero primero empieza por su casa, por su iglesia. Y luego dice su voz. El teléfono ya se acordará su voz. Dice su voz, ¿como qué? Como estruendo de muchas aguas, como cataratas de agua. ¿Quién fue a las cataratas alguna vez? ¿No? A las cataratas de Iguazú. Y si no fue, es maravilloso poder ir. Su voz era así. Cuando él empieza a tratar con un pueblo que sufre, lo primero que hace es hablar de su persona. Pero hay un detalle en este texto de la iglesia en Filadelfia, necesitamos que prestemos atención, porque vamos a encontrar cosas escondidas. Hay un detalle en esta iglesia que no se menciona en toda esta descripción que vimos. Después ustedes, si quieren revisar en sus casas, de la descripción del capítulo 1, a cada iglesia va a tomar una parte y se la va a decir. A Éfeso le va a recordar lo que dijo en el capítulo 1, a Esmirna lo mismo, a Sardis lo mismo, a la Odisea y así a todas, menos a Filadelfia. A Filadelfia le dice algo que no está en el capítulo 1. ¿Qué es lo que le dice? Bueno, dice, esto dice el santo. Estaba en la lectura. El consagrado, el dedicado a Dios. Esto dice el verdadero, el que es veraz, el que es digno de confianza. Esto dice el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué dice esto? Esto es una referencia a Isaías capítulo 20, versículo 22, lo tenemos ahí mismo también en la referencia, Isaías 22, ahí abajo. Es una referencia al reino de David, a la administración del reino de David. Ustedes saben que los judíos creían que ellos eran los hijos del reino, y ellos tenían toda la administración del reino de David. Pero el Señor se presenta en este texto y tiene que ver con lo que le está pasando a la iglesia, y ahora lo vamos a profundizar. Y le dice, el que tiene la llave de David no son los judíos, soy yo. Yo soy el que tengo la llave de David, es decir, la llave del reino, ahora la tengo yo, la tengo y la voy a tener en el reino futuro, en el reino mesiánico. Así va a ser según la palabra de Dios. Pero ese reino fue abierto a los gentiles. ¿Recordamos cuando Pedro le dijo al Señor, a ti te daré las llaves del reino? Ese reino fue quitado de los judíos y abierto a los gentiles. ¿Por qué? Porque la llave del reino siempre la tuvo el Señor, no la tuvo el pueblo. Ahora, ¿por qué estas características? Bueno, porque adentro o en la ciudad esta iglesia estaba sufriendo mentiras. Estaba sufriendo gente que se decía que era judía, que era el pueblo de Dios, y era mentira. Ahora lo vamos a ver. Estaba sufriendo cosas que no eran santas, y estaba sufriendo a los judíos anticristianos que le decían que los gentiles no pertenecían al reino de Dios. Por eso el Señor se presenta de esta manera. Y entonces podemos pensar que cuando estamos sufriendo, el Señor se presenta con su persona para revelarnos de su persona de acuerdo a lo que estamos sufriendo. ¿Se entiende?
Cada vez que pasamos por una situación de sufrimiento, el Dios majestuoso se acerca a nosotros con un aspecto de su persona para presentarse y revelarnos algo que tiene que ver con nuestro sufrimiento. En este caso la santidad y la verdad y era la llave de la vida. Querido hermano, yo no sé cuál es el sufrimiento que estás atravesando, pero una cosa sé, que el Dios eterno se presenta en el sufrimiento para revelarnos algo nuevo de Él. Hoy leíamos de Job al principio, citaba. ¿Qué dijo Job al final? Antes te oías, te había oído y Job era recto. Pero ahora mis ojos te ven. Un conocimiento nuevo de Dios en el sufrimiento. Lo primero que el Señor hace es acercarse con su persona a alentar al que sufre. Pero no solo hace eso, avanzamos un poco más, sino que vamos a encontrar 4 acciones que el Señor hace en relación a esta iglesia. Ustedes, por ejemplo, pensemos en esto. A ver, tomando el ejemplo de estos hermanos, Eumenes se llamaban, los hermanos del Imperio griego, Eumenes y Átilo. ¿Quién tiene hermanos? A ver, bien, muchos. Bien. Ahora, ¿quién tiene hermanos menores? Bien, yo no. Yo soy el menor. Les pregunto a ustedes, si ustedes ven que su hermano menor, cuando eran chiquititos, adolescentes, estaba sufriendo, ¿qué les salía del alma automáticamente a hacer? Rápido, ¿qué les salía a hacer? Abrazar. Bien, o si alguien lo estaba maltratando, defenderlo. Acá está, yo soy el hermano mayor, la hermana mayor, ¿no? ¿Así es? Bueno, hay un detalle en esta carta que yo se los voy a sintetizar. Pero en todas las cartas, el Señor dice, yo conozco tus obras, ¿vieron? Yo conozco tus obras y describe esas obras. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu paciencia. Tus obras son más que las primeras. Y hay todo un detalle, describe. Pero cuando llega a Filadelfia, el Señor dice, yo conozco tus obras, punto y coma. Y no describe nada. Y empieza a hablar de su acción. ¿Saben por qué? Yo pienso, no lo dice el texto, pero no hay nada que movilice más al Señor que el sufrimiento. Cuando Lázaro estaba en la tumba y él había ido a resucitarlo, se acercó, ¿recordamos? Y María fue y le dijo, Señor, si hubieras estado acá, mi hermana no hubiera muerto. Entonces él le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y siguió el Señor andando en su camino. Pero cuando llegó María, dice que se postró a donde y le dijo, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que al verla llorando, se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Se fue directo a la tumba. Tus lágrimas, mi querido hermano, mi hermano, conmueven y movilizan al Señor. Aunque no lo veas. Aunque estés detrás de la escena. El sufrimiento que puede estar pasando moviliza la acción de Dios. ¿Y en qué consiste esa acción? Bueno, lo vamos a encontrar, ustedes van a ver que hay 4 E aquí en el texto. A ver, damos una mirada rápida. Si alguien lo encuentra, versículo 8, dice, yo conozco tus obras. ¿Hay un E aquí, ahí? ¿Sí? ¿Lo vieron? Versículo 8, ¿estamos? Vamos a ser un poquitito más dinámico, que somos pocos, somos un rebaño. ¿Cómo? ¿Qué preguntaste que no escuché? Ok, bien, gracias. Encontrar el he aquí. Esta frase, estas 2 palabras, he aquí. Dice, versículo 8, yo conozco tus obras. Hay un he aquí ahí, ¿no? Bien, sigamos adelante. ¿Quién encuentra el próximo he aquí? A ver. El 9. Bien, ¿dónde está? A ver, Max. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás al principio del 9. Bien, perfecto. Segundo, otro más. ¿Dónde está el que sigue?
¿Nos pasamos por alto uno ahí, en el 9 o no? La mitad del 9. Bien, otro más, ¿cómo dice? Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Bien. ¿Y dónde está el cuarto? A ver. ¿Cómo dice? Y yo haré que de pronto venga y veas los que tienes para que ninguno tenga, para que ninguno tome tu corazón. Muchas gracias, Rick, por leerme. Bien valiente. 4 he aquí. Y cada he aquí marca una acción del Señor. Entonces, repasamos. Dice, yo conozco tus obras y arranca con los he aquí. ¿Vieron? Es como si el hermano mayor dice, acá está el hermano mayor y yo lo voy a defender. Y en vez de decir muchas cosas, voy a empezar a actuar. Voy a empezar a defenderlo. El Señor dice esto. Cuando alguien sufre, Él acciona. Por ahí no lo estás viendo hoy, pero el Señor acciona por tu vida. Dice que siempre Él obra para bien, ¿no? Dice la palabra de Dios. Está detrás de la escena trabajando para nosotros. José sufría y el Señor trabajaba por él. Job sufría y Él estaba preparándole algo nuevo, doblemente mejor. La iglesia estaba sufriendo y Él le va a empezar a decir lo que va a hacer. ¿Qué tal si esta mañana el Señor nos dijera, estoy preparando 4 acciones para tu vida que no te vas a imaginar? Y entonces dice la primera, ¿cuál es? Dice, he aquí, yo he puesto delante de ti, versículo 8, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Su acción, sus acciones tienen 4 implicancias. Hay 4 acciones y tienen 4 implicancias. La primera acción, yo he puesto una puerta abierta. ¿Cuál es esa implicancia para la iglesia y en consecuencia para nosotros, para esta iglesia histórica de Filadelfia? Dice que puso una puerta abierta. Siempre que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de una puerta abierta, se refiere al Evangelio. Recordamos a Pablo que dice, orad por mí, ¿para qué? Para que se me abra puerta, para poder predicar el Evangelio. Dice Pablo en otro texto, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Jesús le dijo, tengo mucho pueblo aquí, siempre está referido al Evangelio, a la evangelización, a ganar almas. Y entonces el Señor se acerca a esta iglesia que sufre y le dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Es decir, una oportunidad. Los emperadores buscaban que desde Filadelfia se civilizara a toda la zona de alrededor. Porque era un lugar fértil y muchos iban allí. Y entonces buscaban que a través de ellos se pudiera llegar a Lidia, a las regiones de alrededor, y les enseñaran la lengua y las costumbres del imperio. Entonces, esta era la oportunidad que tenían los cristianos, porque las condiciones estaban dadas. ¿Para qué? Para predicar. En medio del sufrimiento, las condiciones estaban dadas para seguir predicando, para seguir evangelizando. Dios no se había olvidado de ellos, le puso una puerta abierta, le puso una oportunidad tremendamente poderosa. ¿Para qué? Para seguir siendo usado por Dios. Hermano querido, hay veces que el sufrimiento nos hace pensar que no somos útiles para Dios, que Dios se olvidó de nosotros, que las cosas no pasan, pero Dios nos pone puertas abiertas para hacer cosas. Dice, aunque tienes poca fuerza, era un pueblo reducido en números, era un pueblo humanamente débil. No era muy grande y eran de escasos recursos. Esto es lo que se cree en la historia. Entonces dice, aunque tienes poca fuerza, y seamos sinceros, a ver, ¿a quién le gusta tener poca fuerza? A nadie. Es más, cuando tenemos poca fuerza, a veces hasta nos da vergüenza, en especial a nosotros. Porque pensamos que
tenemos que ser fuertes, tenemos que resolver las cosas, tenemos que... Y sinceramente hay veces que no tenemos fuerzas, o poca fuerza. Y el Señor se acerca y no lo niega, le dice, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, después que la puerta abierta delante de ti. Para el Señor era más importante esta poca fuerza de Filadelfia, esta poca fuerza humana con un potencial espiritual, que la mucha fuerza de Éfeso sin el primer amor. Pero para el Señor era más importante esta poca fuerza de Filadelfia que la mucha fuerza de Éfeso, porque Él elogió este potencial espiritual. He puesto una puerta abierta. En segundo lugar, ¿cuál es el otro he aquí? Dice, he aquí, versículo 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Segunda implicancia. Primera implicancia era una oportunidad. Segunda implicancia era una ocurrencia. Es decir, Dios les está diciendo que Él va a hacer algo concreto con ellos. Vieron que cuando uno sufre decimos, bueno, sí, Dios es soberano, Dios tiene el control, pero pareciera que Dios se maneja como en otro plano de lo que nos está pasando y nos cuesta ver al Señor. Pero aquí les está diciendo, yo voy a entregar a estos judíos mentirosos. Va a suceder algo, mi querido hermano, en medio del sufrimiento, quiero decirte en esta mañana, de parte del Señor, que va a suceder algo. Va a ocurrir algo. Porque la persona que sufre necesita tener el aliento de la acción de Dios. De que Dios está actuando en tu favor. No se olvidó, no se durmió como Jesús en la barca, en la tempestad. No, está atento y va a hacer algo. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, yo, a los que se dicen ser judíos y no lo son mentirosos. Implica una ocurrencia, pero además implica una obligación, porque dice, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mi querido hermano y amigo, ¿cuáles son las cosas que te hacen sufrir? ¿Cuáles son las personas que te hacen sufrir? Esta iglesia había sufrido cuestiones geográficas, esta ciudad, pero también sufrían cuestiones con personas. Porque eran los judíos que tenían la ley de miles de años y se creían los dueños del reino. Y les decían, ustedes no pertenecen al reino de Dios. Sufrían por ellos y el Señor aparece y les dice, yo voy a hacer que ellos vengan y se postren ante tus pies. Mi querido hermano, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando por mi causa, dice, os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. Entiendo. Grande es vuestro galardón en los cielos. Pero aquí le está diciendo a ellos que van a venir, estos judíos, y se van a postrar, Él los va a obligar. Y así sucedió en esta iglesia histórica. Se cree que muchos de esos judíos que antes se oponían, se convirtieron. Y fueron parte de la iglesia. Y en definitiva vinieron a los pies de la iglesia de los gentiles y reconocieron que el reino Dios lo había abierto a través de ellos. Pero también podemos pensar que al Señor no se le escapan las personas que te hacen sufrir. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta cuando hay gente que nos hace sufrir? Y parece que nunca se termina. Y parece que no llega el orden, la justicia de Dios. ¿Cómo cuesta? Hay gente que vez tras vez es marcada por el maltrato de las personas. Y no de una vez, sino de mucho tiempo. De años. ¿Hasta qué? Hasta que llega un día que el Señor pone las cosas en su lugar. Dice, hasta acá, como le dijo a Job, hasta acá te di autoridad. Pero a partir de ahora yo voy a ordenar estas cosas. Y obliga a las situaciones a humillarse, a cambiar, a
a ser transformadas. Su tercera acción implica una obligación. Su primera acción implica una oportunidad para evangelizar. Su segunda acción implica una ocurrencia. Iba a entregar a estas personas falsas, a estos maltratadores, blasfemos. En el capítulo 2 dice que eran blasfemos. Imaginemos a personas que insultaban, que eran irreverentes, que a Jesús le dijeron, lo quisieron matar, ¿recuerdan? Porque dijeron, tú echas demonios por Belcebú. Y entonces Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. A los judíos les dijo eso. Estos eran así. Imaginemos tratar con esas personas, violentas, insensibles, y encima que se arrogan la fe. Pero el Señor dice, yo los voy a dejar a postrarse ante tus pies. Cuarta acción. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ustedes saben que en esta ciudad de Filadelfia se hacían festivales, muchos festivales, a los dioses paganos, y la gente usaba coronas de laureles. Entonces toma de ahí la figura y le dice a la iglesia, retén tu corona para que nadie te la quite. ¿Cuál era la corona? Era la fidelidad que habían tenido, porque a pesar de haber sufrido, ellos fueron fieles al Señor. Uno de los primeros padres de la iglesia escribe, dice que felicitaba a esta iglesia en el primer siglo por la excelencia que tenía. Después fue martirizado. Y un detalle ahí tiene que ver, porque dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de la paciencia, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Tiene un sentido profético. Hoy no entramos en el sentido escatológico profético, estamos analizando el sentido histórico de la iglesia, sacando una aplicación. Ustedes saben que después de esta carta de Apocalipsis, del libro de la carta, vino una persecución. El libro se escribió en el año 90 aproximadamente, 15 años después. Vino una gran persecución que barrió las iglesias, pero a Filadelfia no. Dice que se asombraron. No los tocaron. Años más adelante, el maometismo también arrasó con la iglesia. Y milagrosamente Filadelfia no lo tocaron. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, yo te voy a guardar en la hora de prueba. Por cuanto guardaste, ahí está la comparación, miremos la comparación. Por cuanto guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Mi querido hermano, no es en vano. No es en vano cuando no tenés fuerzas aferrarte a la palabra de Dios. Decís, Señor, no tengo nada, no tengo fuerzas, tengo poca fuerza o nada, pero me aferro a tu palabra, es lo único que tengo. Eso no es en vano, porque el Señor lo ve, el Señor ve cada detalle. Y dice, por cuanto guardaste mi palabra, te voy a guardar de esta prueba. Y así fue con Filadelfia. Y dice cuarto, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Tenía fidelidad. Tenía retener la palabra y tenía, lo que acabamos de leer, tenía poca fuerza y no has negado mi nombre. No dejaban de confesar al Señor. Estoy sufriendo, pero confieso al Señor. Estoy padeciendo, pero confieso al Señor. Pero amo al Señor, pero espero al Señor. Estoy padeciendo, pero lo espero. Y va a venir. Eso hacía Filadelfia. No importa que estés sufriendo. Y el Señor lo vio y dijo, por cuanto eso hiciste, retén tu corona para que nadie la quite, porque vengo pronto. Su cuarta acción implica obediencia. Mi hermano querido, agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Es lo único que no te va a dejar. Todo lo demás se va a caer. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Con todo el corazón, te digo y me digo, agarrémonos de la palabra de Dios. Que Él ve.
para cerrar el mensaje de esta mañana. Ustedes saben que dijimos que cómo trata a una persona, a una iglesia que sufre, describiendo su persona, revelando su persona, primero. En segundo lugar, actuando en estas 4 acciones y eficacias que digo. Pero en último lugar, recompensando. Recompensando. El Dios que tenés, el Dios que te recompensa. Recompensa. Dice versículo 12, al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y paramos un minuto ahí. ¿Por qué Dios le dice que les iba a hacer columna? ¿Eso podemos pensar? ¿Por qué dice que venciere en esta iglesia lo voy a hacer una columna? ¿Qué había en la zona? Terremotos. Así que ellos sabían bien lo que era el movimiento, la inestabilidad, el tener que dejar, porque todo se caía. Entonces el Señor toma esa figura y le dice, al que venciere, lo voy a hacer columna. El rey Salomón hizo 2 columnas en el templo. Y las llamó de 2 maneras distintas, a la de la derecha y a la de la izquierda. Una significaba estabilidad y la otra significaba fuerza. Eso es lo que el Señor iba a hacer con esta iglesia. Te voy a hacer una columna, retén tu corona, retén tu fidelidad, te voy a hacer una columna del templo de Dios, donde otros van a poder adorar. Firme, fuerte, estable, en realidad eres una columna, ya eran una columna, y los iba a seguir sosteniendo. Pero además le dice, y nunca, dice, más saldrás de allí. ¿Por qué le dice esto? Porque cuando la ciudad se destruyó, ellos conocían que los habitantes tuvieron que salir en tiendas de campaña, tuvieron que dejar la ciudad y vivir en las afueras de la ciudad. ¿Sabían lo que eso significaba? No tener una ciudad. Hoy sería no tener una casa. ¿Vieron cuánto nos gusta tener una casa? Nosotros con Claudio venimos orando hace mucho tiempo por tener una casa. ¿A quién no le gusta tener su casa? Mamá dice, yo quiero volver a mi casa. Entonces, ahora la operaron, gracias a Dios, todos los que oran también, está en su casa. Está recuperando. Qué importante es tener la casa. Pues ellos no tenían su ciudad, es algo similar, tenían que estar en tiendas. Y el Señor le dice, al que venciere, dice, nunca más saldrá de allí, del templo. Y les dice algo más, le escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, 3 veces. 3 nombres. El nombre de mi Dios, la Nueva Jerusalén, el nombre de la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué les parece que dice 3 veces que iba a darles 3 nombres? ¿Cuántas veces había sido renombrada la ciudad? ¿Recordamos al principio? 3. Filadelfia, Neo Cesarea y Flavia. El Señor sabe eso y le dice sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Este nombre nuevo es el nombre que Dios le dio a Cristo después de resucitar. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Escribiré en tu corazón este nombre poderoso. Pero lo que me llama la atención, para cerrar, es que si ustedes observan en todo lo que vimos hoy, el Señor toma cosas de su vida, de su vivencia, y aplica, les da nuevos horizontes en función de lo que habían vivido, ¿se entiende? Ellos habían vivido una ciudad que tenía 3 cambios de nombre, se promete 3 nombres nuevos. Ellos habían visto la corona de los festivales paganos y asocian lo que estaban haciendo con una corona para Dios, que era de honra. La ciudad, que viene afuera,
les promete una ciudad celestial y asocia sus nombres, el nombre de verdad, con la mentira de los judíos, la santidad con la hipocresía, las llaves de David, las llaves del reino, con las llaves que el reino pretendían tener los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Y este es el mensaje final. Prestemos atención. Que en función de lo que estás viviendo, el Señor te va a prometer cosas en función de esas vivencias. ¿Se entiende? El Señor tomó cosas de ellos, de lo que estaban viviendo, para actuar y prometerle cosas buenas. Cada uno de nosotros padece distintas cosas, sufre de distintas maneras, ¿no? Bueno, hermano querido, hermano, el Señor se acerca esta mañana y primero ve tu padecimiento y en función de lo que estás pasando, Él va a actuar. Él va a actuar. Podemos darle gracias al Señor en esta mañana. Nos animaríamos a creer, decir, Señor, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo esto. Vieron que hay veces que a nosotros nos cuesta, solemos venir y decir, bueno, dejemos los problemas afuera y entremos acá y entramos con todos los problemas acá adentro, no se pueden dejar. Entonces podemos decirle al Señor de esta manera, a pesar de lo que estoy viviendo, no puedo quitar esto de mi mente, pero a pesar de lo que estoy viviendo te doy gracias. Te alabo porque eres mi Dios. Porque no hay Dios como tú. Porque no va a haber un Dios como tú. Porque estás actuando a mi favor. Porque me vas a recompensar. Porque me describís un nombre nuevo, porque me mostrás tu persona, porque tu grandeza es para mí. Ponemos de pie, a terminar. Podemos orar así esta mañana. Señor, a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, somos un remanente. Escuchamos el domingo pasado, somos un remanente fiel. Hoy no escuchamos reproches, hoy no escuchamos quejas ni retos, hoy escuchamos aliento, escuchamos un abrazo que se acerca a vos del Señor, a nuestro corazón. Podemos decir, Señor, es grande tu fidelidad. Es grande tu verdad, es grande tu presencia, a pesar de lo que estoy viviendo. Te adoro, te adoro, te adoro. Y te doy gracias por lo que estoy viviendo, aunque cueste, porque dice tu palabra que todo obrará para bien. Todo obrará para bien. Señor, gracias por no abandonarnos. Gracias por no olvidarte de nosotros, Señor. Gracias porque cuando estamos sufriendo, tus ojos ven lo profundo de nuestro corazón, saben, conocen. Y en medio de esos sufrimientos, Señor, tu nombre nos da esperanza, nos alienta, nos infunde, nos levanta. Y en medio del sufrimiento, tu acción poderosa nos sostiene. Queremos aferrarnos a tu palabra. Dios, mantenernos, retener esa palabra. Señor, gracias por esa palabra. Gracias por tu palabra. Como pueblo, Señor, nos abrazamos a tu palabra. Queremos retenerla hasta el final. Queremos guardar nuestra corona para que sea tu pies. Gracias por esta mañana, Señor.
Bendice a cada mi hermano, mi hermana. Fortalécelo, Señor, a levantar sus ojos, a levantar su mirada, Señor. Como María, tal vez estaba llorando sin ver que al lado estaba el Señor. Señor, que todos te podamos ver, todos te podamos ver, reinando por Dios, de los cielos, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.